Bienvenidos a algo nuevo. De normal, a menudo mucha gente lo que hacemos es leer noticias sobre rondas de inversión, sobre futuros proyectos empresariales, y a la gente de a pie eso le queda muy lejano. Parece que son otros los que realizan esos proyectos y que es fuera de las fronteras, pero la realidad es otra. La realidad son muchas noches sin dormir, son estrés, son muchas ganas de querer emprender un nuevo proyecto y sobre todo mucho talento, y yo creo que eso es lo que sobra aquí en Navarra. Damos la bienvenida a este nuevo proyecto que lo realizamos por parte de Innova Navarra con el diario y con La Bajera. Mi nombre es Jerónimo Peláez, soy miembro de Innova Club, y para este episodio piloto no podíamos tener otros mejores invitados como son Daniel Palacio y Pablo Goñi. Bienvenidos, chicos. Gracias. Muchas gracias. Lo que vamos a hacer en este episodio de hoy es contar un poco la trayectoria de ambos muy brevemente, para conocer de dónde vienen y cómo han llegado hasta aquí, y luego ya pasaremos a conocer un poco su historia y cómo llegan a entrelazarse sus caminos. Entonces, empiezo por ti, Daniel. Quería saber, tu trayectoria es un poco más amplia que la de Pablo. He investigado un poco sobre vosotros, así que corregirme un poco los datos que sean erróneos. Veo que hay una vinculación con tu padre, ¿no? Entiendo, que es el que te infunde este carácter emprendedor, y quería que me comentases un poco esa primera experiencia con Tutti. Sí, Con Tutti pues, Pasta. bueno, pues la verdad es que en casa yo siempre he visto la figura del empresario en mi padre de una manera pues natural, porque mi padre emprendió aquí en Navarra con Mudanzas Gamo, posteriormente con Mosto Grape y luego pues finalmente con Tutti Pasta, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, que tenía 22 años, hice ingeniero técnico agrícola aquí en Villava, cuando todavía no existía la universidad pública propiamente. Pues mi padre me invitó a formar parte del equipo en Mosto Grape, en Tafalla, y bueno, a mí me atraía la posibilidad de empezar a trabajar, pero de eso estar un poco como a la sombra de mi padre y además recién terminada la carrera sin poder aportar experiencia, pues me daba un cierto reparo, ¿no? Entonces yo intuía que tenía que buscar mi camino, ¿no? Y de esa negativa surge la iniciativa de mi padre, la idea de montar un negocio a raíz de una máquina que vio en Italia de fabricación de pasta, y ahí se le iluminó la bombilla y dijo, ¿por qué no montamos un negocio de hacer pasta italiana, ¿no? O sea, ese fue un poco la idea en bruto, ¿no? Luego la idea la tuvimos que pulir y él estuvo siempre en la sombra apoyando. Él continuó como director general en Mosto Grape, y yo fui pues el líder en ese nuevo emprendimiento, y pues ya casi ahora 40 años de aquello, ¿no? La verdad es que yo creo que fue una decisión acertada, porque ha sido muy enriquecedor este camino. Evidentemente, como dices tú, mucha preocupación, mucho desvelo, pero muchas ganas de desarrollar el negocio, de que los socios estuvieran contentos, de que la gente que trabajaba en la empresa se sintiera implicada, ir construyendo a poco sobre esas bases, pues es apasionante, ¿no? Entonces, nunca me he arrepentido de haber tomado ese camino, siempre le tuve a mi padre a la sombra apoyando, y él fue un poco el que lideró, pues no sé, poco lo que sería la ronda de inversión, ¿no? Que en aquel momento pues era llamar a gente conocida, amigos, y él es el que, bueno, pues estuvo siempre, como te digo, pues los primeros años en el Consejo de Administración como presidente del Consejo, pero en línea no ejecutiva, y en la línea ejecutiva pues me tocó estar a mí, ¿no? Y ya en los últimos años, bueno, pues decidimos contratar un director general que me fuera tomando el relevo, que fuera ajeno a la familia, para que, bueno, pues acabar de profesionalizar la empresa. Durante todos estos años yo no he contratado a familiares de socios ni familiares propios, y eso yo creo que ha sido un acierto, pues para evitar una fuente de problemas, ¿no? Entonces contratamos, ahora va a hacer 5 años, a la persona que me iba a tomar el relevo. Ha sido un gran acierto y eso me ha permitido liberarme de tiempo, y en ese punto pues es cuando Pablo me viene a buscar con la idea de All Biotech, sabiendo lo duro que es emprender en solitario, pues quería alguien que le apoyara no solo financieramente, sino también pues bueno, pues en lo que es poner en marcha el proyecto, ¿no? Y se fijó en mi experiencia. No nos conocíamos directamente, aunque las familias estaban bien relacionadas desde hace mucho tiempo, y hubo una sintonía estupenda desde el principio. Yo digo que me sedujo Pablo como persona,
como emprendedor y me sedujo mucho también la idea por lo novedoso y por el futuro que tiene la biotecnología en múltiples campos de aplicación. Muy bien, o sea, entiendo que tú partes de un entorno familiar ya con ese pensamiento innovador. Ahora quiero ir con Pablo. Tú entiendo que eres antiguo alumno de Salesianos. Correcto, sí. ¿Ese Pablo de Salesianos tenía esa inquietud de innovar, de tener su propio negocio, o era algo que estaba más en reposo y que en el futuro salió? Tenía la inquietud, pero no tenía en ese momento tampoco un empuje interior muy fuerte por emprender. Yo creo que no es un sitio donde tampoco se haya cultivado mucho, por lo menos en los últimos años, en el ámbito de la formación profesional, así como en el universitario. Sí que hay cierto empuje un poquito mayor al tema del emprendimiento, en la formación profesional no, cosa que no entiendo porque hace 25 o 30 años muchos de los emprendedores que hoy por hoy tienen pymes y muy potentes en Landaven, por ejemplo, emprendieron desde la formación profesional. Y no, yo no lo tenía aún despierto, eso es. Pero de ahí sí que arranqué mi carrera profesional trabajando en el sector eólico. Ahí estuve 8 años en puestos que, aunque yo venía de formación profesional, pues están más anexos al ámbito de la ingeniería y del desarrollo, y sobre todo haciendo lo que me apasiona, que es desarrollar mecánicamente cosas. Luego ya de ahí voy trascendiendo a otras áreas, ¿no? Pero esos fueron mis arranques. Muy bien. Y ahora entiendo que Olbio es una empresa que está centralizada en el tema de la biología. Para la gente de a pie como nosotros o gente que no está involucrada en el sector, ¿cómo definiríais qué es lo que hacéis de una forma coloquial? Me salta antes un capítulo para que se entienda un poco el contexto. Yo realmente ya emprendí hace 9 años con otra compañía que desarrolla, que continúa vigente, de hecho, y a la que sigo teniendo que mimar, que desarrolla dispositivos para el sector audiovisual, para producción de vídeo y otros un montón de técnicas, sobre todo dirigidos a lo que es movimiento automático de cámara. Entonces, en esa empresa desarrollamos la habilidad de crear dispositivos con una relación prestaciones-precio muy buena, a través de pues, una serie de técnicas y de capacidades, que es un poco de donde viene el nacimiento de Olbiotech. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues bueno, la biotecnología en su conjunto no deja de ser el uso de la tecnología para lograr cosas a través de la biología y otra serie de cosas, ¿no? También está la genética, ahora se llama biología sintética, lo que aúna varias disciplinas, como estas que he dicho, y nosotros hemos nacido para desarrollar tecnología que ayude en la fase de investigación, en los laboratorios, a la gente que se dedica a desarrollar soluciones basadas en biotecnología, como decíamos, que les ayude a hacer su trabajo de investigación y de una manera accesible, además, que es accesible sobre todo en términos de precio. Y eso es a lo que nos dedicamos, así hablándolo en general, ¿no? O sea, entiendo que el precio lo consideráis vosotros como una de vuestras ventajas competitivas, ¿no? Si tuvieses que mencionar otras dos, por ejemplo, de Olbiotech, ¿cuáles serían, aparte del precio? O sea, en esa buena relación prestaciones-precio, las prestaciones también tienen un peso específico. Hay cuestiones concretas que hacen que nuestro equipo también sea atractivo por las capacidades que ofrece a lo que es un operador de bioreactor, ¿no? A una persona que trabaja en un laboratorio. Entonces, no hemos ido a machete, digamos, a desmarcarnos a nivel precio, sino a trabajar una máquina que compite con los fabricantes que ya vienen establecidos a nivel prestaciones y a su vez es accesible en precio. Pero creo que hay que añadir una ventaja competitiva que ya no es tanto de producto, sino como compañía en su conjunto, que es haber también querido enfocarnos a conocer este sector desde cero. Es decir, no vamos con los estereotipos de un fabricante tradicional que ya tiene, digamos, un recorrido que por un lado te da ciertas ventajas, pero por otro lado te da algunas desventajas. Cuando tú ya estás establecido y estás maduro en un mercado, siempre hay una inercia en tu pensamiento, en tu forma de enfocar las cosas, en cómo crees que debería de resolverse un problema.
nosotros no teníamos ni idea de nuestro sector, y creo que ese es uno de los puntos que nos puede hacer ser competitivos, porque estamos innovando no solo en productos, sino también en nuestra forma de acercarnos a los clientes, de obtener información útil de ellos, de interpretar lo que será el futuro a nivel competitivo de nuestra propia tecnología, y todo desde una hoja en blanco. Para mí es un punto, la frescura, y por eso creo que el emprendimiento es muy necesario, es el punto de cambio de dinámica en muchos sectores que hace ir evolucionando el conjunto de las soluciones. En el mundo de la tecnología, sin duda, pero en cualquier campo, ¿no? Muy bien, muy bien. Hemos tenido ya hemos comentado la trayectoria profesional de ambos muy brevemente y quería retomar un poco el punto en el que os conocéis. Según Daniel, se pone Pablo en contacto contigo. Yo quería, para la gente, porque es una inquietud que los jóvenes tenemos, ese primer contacto, ¿cómo se realiza? ¿En qué situación, en qué contexto se da? Pues yo que tengo, por suerte, a muchos jóvenes a mi alrededor, porque por tamaño de empresa y demás he tenido que ir incorporando a mi equipo muchas veces a gente que tiene menos años que yo, que me considero joven igualmente, pero sí me da la sensación de que impera el miedo en general, ¿no? Cuando vas a intentar ponerte al lío con algo. Eso es algo que la gente de la generación de Daniel, por ejemplo, creo que son un ejemplo que habría que seguir, porque tienen una parte en la que son inevitablemente más echados para adelante. Quizá por la vivencia de cuando eran jóvenes o por lo que fuera. Ese primer contacto tiene que ser a bocajarro. O sea, ese es el mejor consejo que puedo dar a gente que he conocido con inquietud emprendedora, es no pienses, actúa. O sea, vete, haz, llama, habla, no des demasiadas vueltas, porque el pensamiento normalmente rodea el miedo. O sea, un exceso de pensar es porque hay miedo, casi siempre. Y Daniel, ahora una pregunta para ti. Claro, tú partías de Tutipasta, de un sector totalmente contrario o diferente al que venía Pablo. ¿Qué fue lo que te engancha de esa propuesta inicial que dices tú, me voy a meter a este negocio, creo en él y le veo visión? Porque al fin y al cabo te tiene que convencer mucho para entrar. Sí, indudablemente. Bueno, a mí siempre me ha apasionado la innovación y siempre me ha apasionado el conocer nuevos campos de ciencia, el viajar. O sea, soy en ese aspecto muy inquieto, ¿no? Me gusta aprender constantemente. Bien, es verdad que yo el proyecto final, la biología siempre me entusiasmó, era las mejores notas. Yo no fui un estudiante brillante y siempre las mejores notas las tenía en biología, ¿no? O ciencias naturales. Y luego el proyecto final de carrera lo hice sobre el control de temperatura en fermentación de vinos. O sea, fíjate por dónde al final me lleva la historia, algo que me ha gustado, que es la biología, y me lleva a algo que es la fermentación, ¿no? En este caso, fermentación de precisión con microorganismos, que de alguna manera en el vino se da una fermentación más clásica, más salvaje, pero que hoy en día también se controla para obtener unos resultados concretos en el vino, ¿no? Entonces me sonó muy bien. Primero me encantó que Pablo pues viniera, como digo yo, a calzón quitado, ¿no? O sea, con esa intuición, con esa cosa que ha dicho ahora de no empezar a dar vueltas, porque nuestra propia mente nos juega malas pasadas y nos hace convencernos de que igual no es la vía, y entonces al final quedamos frenados por ese miedo que decía Pablo. Y hay que dejarse llevar por la intuición y por el impulso, ¿no? Para que las cosas broten y fluyan. Entonces Pablo me vino a buscar. Me gustó mucho esa naturalidad, venía condicionado también en aspecto positivo por la familia de donde viene, que tiene pues al final una reputación muy potente en Pamplona. Y luego pues te gusta que te vengan a buscar, ¿por qué no? ¿No? De repente dices, se ha fijado en mí, ¿y por qué no? Entonces eso te gusta. Y el trasfondo, más allá de que, como digo, me sedujo Pablo en sí mismo por su trayectoria, por sus ganas de emprender, por la valentía de abordar un proyecto tan novedoso, y luego eso, pues esas son las sensaciones, ¿no? Pero luego ya si uno analiza racionalmente, pues dices, la biotecnología hoy en día va a tener está teniendo un despertar increíble en muchísimos campos. Al final el origen de la vida está en los microorganismos, y en los microorganismos va a estar muchas de las soluciones de los problemas que hoy
tiene el planeta, ¿no? Entonces nosotros, de alguna manera, nuestra misión es facilitar un poco ese camino hacia la investigación con los microorganismos, ¿no? Y no solo con equipos pues asequibles y con equipos de altas prestaciones, sino estando muy cerca, porque somos aprendices y el tener el disco duro ahora en blanco nos facilita, como decía Pablo, no nos condiciona en nuestro camino, nos abre las puertas a la creatividad, nos abre o sea, todo es aprender y en eso yo creo que tenemos una gran ventaja, y esa proximidad con el cliente, es estar necesitados de aprender con el cliente, pues nos da ese diferencial también, ¿no? O sea, se suele decir que satisfacer las necesidades del cliente es al final la misión de los negocios, ¿no? Entonces nosotros, es que si no satisfacemos las necesidades del cliente, es que estamos muertos. En esta fase inicial es que necesitamos absorber cada minuto, cada segundo, cada puesta en marcha de un equipo con el cliente alimenta nuestro desarrollo de negocio, ¿no? Entonces eso a mí me apasiona, porque pues nos abre unas posibilidades de crecimiento tremendas. Yo también es verdad que soy muy soñador, y ahí, bueno, Pablo es más aterrizado, con lo cual yo creo que el tándem ese ni tan mal. Yo en el negocio de Tutipasta pues he tenido la suerte de tener grandes personas en el equipo, pero yo siempre he sido el que siempre iba huyendo un poco hacia adelante, ¿no? Y dice, espera, para, que vamos a ver si vamos explotando las cosas un poco ordenadamente, ¿no? Pero bueno, siempre hay que estar bien ese equilibrio, y siempre hay alguien que tenga un punto un poco más lanzado, más soñador, y otros que tengan un punto más de realismo, ¿no? Y yo creo que ahí nos hemos entendido muy bien también. Muy bien. Ahora, de manera inversa, para Pablo, tú tienes la idea, la quieres llevar adelante. ¿Qué buscas en Daniel? O sea, ¿qué cualidades buscas más allá de un apoyo para lanzar tu proyecto? Sí, bueno, cuando comentas lo de la idea, matizar que realmente, por suerte, y creo que también es una reflexión interesante para quien quiera en un momento dado emprender, yo cuando fui a buscar nuevas oportunidades de negocio para lanzar en paralelo a mi compañía vigente, la manera de explorarlo fue buscando gente que tuviera ya un problema. Y di con una startup de CEIN, lugar en el que mantuve 5 años con la otra empresa, que tenía esta necesidad. Entonces, de ahí nace el proyecto. Cuando yo me hago cargo del reto de desarrollar un bioreactor a precio accesible para esta compañía, bueno, no uno, 8 bioreactores para esta compañía, empiezo viéndolo como un proyecto anexo, algo personal que podría yo en un momento hacer de forma temporal y ya está, pero fui metiéndome y entendiendo un poco, como dice Daniel, lo que es el campo de la biotecnología y el potencial que tiene, y dije, joder, esto hay que aprovecharlo y hay que intentar ir un poco más en serio, ¿no? Entonces yo ya me había lanzado, había empezado a desarrollar producto, porque tenía este proyecto, como te digo, sobre la mesa, pero tenía claro que necesitaba ir con una fuerza que hasta el momento no había tenido, porque yo emprendí en solitario y me he mantenido con ese primer emprendimiento en solitario con pocos recursos y creciendo muy orgánicamente. Y en este caso yo vi claro que, primero, porque no puedo estar atendiendo a dos empresas que aún requieren una atención muy grande con pocos recursos, y me hacía falta una figura que me echara una mano con eso. O sea, había una pretensión, por un lado, de encontrar potenciales inversores para el proyecto, pero no solo esa, sino también, como decía antes Daniel, tener esa sensación de ir en equipo a por un objetivo. Porque hacerlo en solitario con un nivel tan alto de incertidumbre, con tanto vaivén emocional que implica emprender, pues es jodido, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que Daniel en eso es muy sinérgico y además pues está muy bien rodeado y tiene muy buenas amistades y contactos con otra gente del entorno empresarial de Navarra, y gracias a eso pudimos dar ese primer paso de cerrar una rondita en enero con otros 10 socios que se han convertido pues casi en un club de amigos, ¿no? Un club de fans. Así es. Es un poco... no hay consejo de administración, de hecho, siquiera es una especie de pseudo crowdfunding donde gente sin apostar en plan muy arriesgado, pero se ha alineado con nosotros y ha querido apoyar. Esos eran los dos principales objetivos. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora para que la gente sepa un poco, ¿cuáles sois a día de hoy? ¿Qué roles desempeñáis cada uno
en Olbiotech? O sea, realmente en Olbiotech, como decía antes Daniel, en el caso de Tutti hay siempre un lado societario y luego está el lado ya propiamente ejecutivo de estructura. Entonces, en Olbiotech yo soy CEO de la compañía y fundador. Estamos ahora conformando el equipo. Durante este año hemos empezado a incorporar a las primeras personas del equipo. Y Daniel, que no tiene, digamos, un cargo como tal dentro del equipo, desde fuera desempeña una labor de apoyo casi diario en el desarrollo del negocio. Mucho enfocado a la generación también de imagen alrededor del proyecto, desarrollo de marca personal, lo que estamos haciendo aquí también de alguna manera, ¿no? Pero luego en el día a día está apoyando muchísimo a la persona que está en el área de ventas, pues a través de apertura de contactos, de también participar de manera activa. Bueno, en realidad sería mejor que lo explicara él, ¿no? Pero vamos, Sí. que sí que por suerte le pillan un momento de su vida donde puede apoyar de esa manera y lo está haciendo así. Bueno, el primer reto era conseguir la financiación necesaria para pues, transitar en esos primeros pasos, pero bueno, estamos muy de acuerdo Pablo y yo que más allá de captar financiación, queríamos captar también talento entre los socios, ¿no? Pues de alguna manera, a mí eso, el dinero era necesario, pero me motivaba que gente a la cual le aprecias y ha tenido recorridos brillantes y ha tenido carreras exitosas y están también muy bien relacionados, pues les pudiera seducir lo que a mí me sedujo, que era Pablo como empresario y el proyecto, ¿no? La proyección, el porvenir del proyecto. Entonces, para mí fue uno de los días más felices de los últimos tiempos cuando llamamos a 10 personas allá y a las 10 les gustó el proyecto y bien es verdad que han puesto poquito dinero cada uno, pero bueno, poquito dinero, pues pero tiene mucho mérito, pues dinero que lo pones allá, que no sabes, un poco a fondo perdido, no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Ese es el riesgo de los negocios. Entonces, eso fue para mí el gran triunfo, ¿no? Conseguir esa gente tan valiosa que validara el proyecto y que entrara con nosotros, ¿no? Y más allá de un primer dar a conocer institucionalmente el negocio, ¿no? Yo le dije a Pablo, vamos a ir a todos y cada uno de los centros tecnológicos de Navarra, luego a partir de ahí País Vasco, pero bueno, universidades que conozcan y vamos a recibir un poco qué opinión, qué feedback tenemos. Igual ahí también tenemos la suerte de captar algún cliente, ¿no? A partir de ahí ya, pues como dice Pablo, ya contratando ya las primeras personas del equipo, pues a mí me encanta que la gente pues se sienta implicada y vaya con una misión clara y se sienta respaldada, y yo creo que el liderazgo es ayudar a tu gente, estar dándole permanentemente soporte a tu gente. Entonces yo ahí he estado dándole soporte a Fermín, que ha sido la primera persona que entró con nosotros en lo que sería comunicación, marketing y ventas, y bueno, valiéndome, como dice Pablo, de esa red extensa de contactos míos, pero bueno, yo me he ido generando en este tiempo, en un año y poco, una nueva red de contactos sobre los contactos que ya tenía, ¿no? Dentro del mundo biotecnológico. Y bueno, facilita indudablemente el haber tenido un recorrido como el mío de casi 40 años, da una cierta credibilidad, un cierto prestigio y ayuda a aproximarse, ¿no? Cuando uno es joven, empieza de cero, pues además de las dificultades de arrancar, pues tienes lamentablemente de que mucha gente pues no está dispuesta a ayudar. Gracias a Dios algunos sí que están dispuestos a ayudar y entonces ahí te aferras como sea, ¿no? Porque siempre hay alguien dispuesto a ayudar, pero hay que aguantar pues todos los sopapos que supone el que no te conteste nadie, el que nadie te haga caso, el que nadie muestre interés. Entonces, bueno, pues eso, salvar un poco esos primeros obstáculos es importante, ¿no? Claro, nos hemos metido ya en el terreno de los retos y las dificultades. Vosotros has mencionado que tuvisteis la suerte de llamar a estas 10 personas y que las 10 les encantó el proyecto, pero no es algo usual, o mucha gente como nosotros que tenemos ese sueño de emprender, es algo con lo que nos podemos encontrar, intentar llamar puerta por puerta y que nos la cierren. Entonces, a vosotros, por suerte, no habéis tenido ese problema, pero ¿qué otro tipo de inconvenientes o fases negras del proyecto? ¿Cuánto rato tenemos para comentar esto? Porque, joder, la lista es enorme, ¿no?
A ver, desde luego lo primero, no sé si llamarlo un inconveniente, es más bien un reto, pero crear la estructura que dé soporte a un proyecto que es tan sumamente integral en su modelo de negocio como lo que implica diseñar, fabricar, montar, embalar, vender, hacer marca, bla, 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 o sea, es decir, toda la cadena de valor incluida, con pocos recursos, pese incluso a la primera ronda de capital que conseguimos, pues es complicado. Tienes que armar muchas piezas. Entonces, bueno, pues la primera, sin ir más lejos, las instalaciones, ¿dónde vas a meterte? Estás en paralelo trabajando en las instalaciones, estuvo Dani conmigo también, fregando suelos para pintarlos con ácido, no sé qué. O sea, te tienes que meter al fango bastante, inevitablemente, mientras en paralelo estás avanzando con el desarrollo de negocio, la captación de personas, todo, ¿no? Y ese es el primer punto. Pero luego hay uno que ha tenido un peso específico grande y dejo fuera todo lo que es desarrollo de producto porque eso es donde yo salseo y donde me lo paso bien y a mí eso no me lleva ni esfuerzo. O sea, es la parte que más gratificante me resulta. Pero la captación y creación de un equipo con talento ahora mismo es un reto y ahí ya no solo reto. O sea, pasa que gente joven pues de repente le da un cambio de aires, un siroco, y aunque parecía que estaba muy bien agarrada al proyecto, en un momento dado quiere cambiar. Acabamos de tener un caso hace 2 días, básicamente, y es un permanente volver a nacer. Cuando estás recién empezado, o sea, lograr tener contigo a alguien bien amarrado, que sabes que va a tener permanencia, que sabes que todo el conocimiento, orientación y experiencia que vas a invertir, porque es un coste al final, a fondo perdido en la persona, no se te vaya a volar, a liquidar, pues esa es la parte, diría, de las más, para mí, de las más complejas y que más sufrimiento ha llevado. Luego quiero volver a ese punto de las incorporaciones al equipo, pero previamente, bueno, lo hemos comentado antes de empezar la entrevista, habéis recibido muchos premios, tenéis colaboraciones con entidades muy importantes y demás, pues CEIN, Gobierno de Navarra, etcétera. Yo quería saber hasta qué punto ese tipo de colaboraciones, ayudas, son importantes a la hora de emprender un proyecto. Hablo de vuestro caso y hablo porque para cualquier ecosistema navarro que quiera llevar a cabo su proyecto, el buscar este tipo de ayudas, de colaboraciones, es algo que está en mente. Entonces, ¿hasta qué punto importa y si marca la diferencia o no el hecho de no tenerlas, no tener ese apoyo tanto institucional como económico? Yo lo veo desde una doble vertiente, luego Daniel pondrá también su opinión, pero por un lado, desde luego creo que un proyecto impulsado por una buena imagen de marca corporativa, no voy a decir marca comercial, porque crear una marca comercial es un trayecto muy largo y hay que invertir mucho esfuerzo y tiempo y dinero y de todo. Pero bueno, para crear una imagen corporativa, pues que se genere cierto prestigio alrededor de lo que se está haciendo en un proyecto emprendedor, hay que dedicarle también un esmero. ¿Es útil? Sí. ¿Desde un prisma de crecimiento puro del negocio es clave? Yo diría que no. Yo vengo de emprender en otro tema que ha ido evolucionando en otro campo totalmente distinto sin haber pasado por ahí. Desde luego siempre es una ayuda, pero creo que el que está enfrentándose a decidir si invierte el esfuerzo que implica eso tiene que tener muy claro cuál es el retorno y si ese retorno es a corto o a largo plazo. Si tú vas a tener, gracias a esa imagen de marca corporativa y ese prestigio ganado, más clientes cerca porque es algo regional o digamos nacional, lo veo completamente entendible. Si tu vocación es muy local o muy internacional, pues igual no es tan claro que valga la pena. Yo me he podido valer de tener ya pues casi, aunque se fuera pequeñito, un equipo desde el principio, tirar mucho de los recursos de mi otra empresa y me ha permitido, malamente, porque luego no se acaba tiempo para nada, dedicar mi tiempo también a asistir a muchas reuniones y eventos y demás. Pero desde luego que eso es un coste. Entonces, cuando estás yendo a un evento para hacer networking o a un evento corporativo o estás presentándote y rellenando una memoria a un concurso, me da igual lo que fuera, o en una aceleradora, no estás dedicando tiempo a construir la operativa del negocio. Entonces, creo que es un tema que cada uno tiene que valorar
¿cuál es esa tasa esfuerzo-retorno, ¿no? Entonces, claro, hablando de tu punto personal, ¿qué puerta debería tocar primero alguien que quiera emprender su negocio? Es que esa pregunta dependería mucho de... Yo te hablo a ti, qué, ¿no? o sea, a ti, si te vengo yo, por ejemplo, con mis 23 años, mi idea de negocio, pero estoy solo, Sí. ¿qué puerta me recomiendas tocar primero? Pero eso voy, o sea, va a depender un poco de a qué te quieres dedicar, porque, claro, decir a secas quiero emprender es muy cojo, ¿no? Si tú me dices, no, yo quiero emprender un modelo de negocio de servicios en este sector enfocado a tal cosa, o un modelo de negocio como el nuestro de producto, a la orientación que te daría sería muy distinta. O sea, creo que no hay respuestas genéricas que sean útiles para el emprendimiento como tal. Hay mucho de saber contextualizar las cosas y esa es una de las cosas que más daño hace, que tú vas a las redes y el que quiere emprender está encontrando siempre los 10 tips para tal, el camino al éxito basado en tal. O sea, eso creo que cada persona, cada emprendimiento y cada contexto son factores que hacen que lo que te pueda resultar útil sea algo distinto. Entonces, lo que tienes que cultivar es tu capacidad estratégica de darte cuenta de esas cosas. Eso es como yo lo veo, ¿no? Entonces, ya te digo, yo cuando tengo amigos o conocidos que quieren arrancar con algo, pues a cada uno le planteo mi opinión en función de lo que me cuente. No te podría decir una cosa genérica. Desde luego, lo otro que comentaba antes, eso sin duda. Es decir, ¿quieres hacer? Pues primer paso a dar. Olvídate de instituciones, olvídate de programas, olvídate de historias. ¿Tienes una idea que crees que resuelve el problema de alguien? ¿Y sabes quién es ese alguien? Vete donde está ese alguien y pregúntale. O sea, no preguntarle si tiene un problema y que se lo puedes resolver, que ahí la respuesta que te vas a encontrar es siempre un sí, porque la amabilidad es una base en general en las personas. Igual habrá alguno que te diga, oye, lo que me estás contando, eso me parece una mierda, ¿no? Pero lo normal es que te digan que sí. El tema es que vayas, aunque lo tengas solo a nivel conceptual en tu cabeza, literalmente poniéndole precio. Yo fui a vender bioreactores, no había vendido un bioreactor en mi vida, ni sabía casi lo que era. Hice una composición del lugar, de lo que podía ser, a nivel máquina, tal, muy sencilla, los famosos MVPs, ¿no? A nivel conceptual. Y fui a Machete a decir, oye, ¿por este precio darías el paso? Y esa es la respuesta más válida que existe para que alguien no gaste tiempo de su vida, esfuerzo y frustración en dar pasos. Y es que lo digo porque veo muchísimos conocidos que repiten el mismo error. Es decir, enamorarte de una idea, sí, enamorarte de un no sé qué, crear un montón de tesis, puedes hacerte hasta el canvas de Lean Startup rellenando todo y puedes hacer todo lo que quieras, leerte 50 libros y no estás yendo a preguntarle al tío al que se supone que le vas a vender algo si te lo compra, haciéndole pensar que ya lo tienes por un precio. Y es que en el fondo es tan sencillo, sí, como eso. De todas maneras, yo creo que la pregunta que haces tú, efectivamente, el poder dar una respuesta válida o general a esa pregunta no es fácil, estoy con Pablo, pero yo creo que todo parte del interior de uno mismo. O sea, es decir, uno mismo tiene que tener una idea lo suficientemente potente para que le mueva a olvidarse a veces de, pues eso, de ese miedo, de esa vergüenza, de ese a quién me aproximo, de este haber, o sea, es decir, cuando tienes esa idea, ir a saco a por ella, ¿no? O sea, es decir, esa fuerza interior que te da una idea que sabes que pueda ser exitosa y que entonces la trabajas incansablemente y eres capaz de llamar a todas las puertas posibles, cuando si no tienes esa idea, pues igual eres, no sé, una persona pues tímida, temerosa, pero de repente nace en ti algo que ves que puede tener futuro, que puede tener potencia, y eso es, no sé, es como la persona tímida
que de repente se enamora perdidamente y es capaz de ser un valiente y ir con arrojo a por esa persona, ¿no? Pues esto, pues es que es un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, De alguna manera, ¿no? Sí, sí, Entonces, la pasión como motor, lo que dice Daniel. Y no es lo mismo la pasión que la necesidad. O sea, es decir, la gente joven ahora se mueve o crea sus pasiones en base a las necesidades, que muchas veces ni son suyas. Son las que han visto en un vídeo, que un tío que es un gurú les ha dicho que este es el camino al éxito, tal. Y entonces a partir de ahí construyen su propia movida. Eso. Yo estoy completamente alineado con lo que dice Daniel, eso sí tiene que ser un motor. Pero bueno, hay que acompañarlo de cabeza porque es verdad que es solo motor. Sí, hay que buscar compañeros de viaje. Te puedes dar un leñazo gordo, ¿no? Y sí, desde luego estar bien rodeado es muy interesante, pero también he visto gente que ha sabido sola dar pasos. Si eres joven tienes una ventaja importantísima, que algunos que ya llevamos más trayectoria emprendedora o empresarial hemos ido perdiendo en el camino, que es el nivel de energía, ¿no? Y eso que dice Daniel, hay que aprovechar ese nivel de energía que hay, acompañarla de cabeza para ir a por algo. Y no tanto muchas veces una idea como tal, que eso está guay, pero las ideas están para romperlas y cambiarlas continuamente, sino un propósito. Porque si tu propósito es ayudar a algo, la idea vendrá por detrás. Es decir, si tu propósito es crear una empresa que te lucra a ti, porque a ti te encanta hacer algo a la vez que con eso estás consiguiendo transformar el mundo, imagínate esos dos factores, los juntas y luego ya verás cómo. Pero en el fondo el motor es eso, ¿no? Es doblemente motivador, efectivamente. Pues igual ahora son bioreactores, pero mañana resulta que nos damos cuenta que no, el bioreactor no es la vía, es lo que sea, ¿no? O sea, es muy interesante esto que decís porque yo creo que el ecosistema que se respira en Innova, somos chicos jóvenes de entre 20 y 25 años que tenemos ese ímpetu, tenemos esas ganas, creemos en la idea que tengamos cada uno de nuestro futuro negocio, pero es que la realidad es que a veces eso no basta y hay muchas veces que hay muchos impedimentos, tanto externos como internos, tu propia cabeza que no te deja avanzar, las puertas no se te abren, etc. Entonces, un consejo que pudieseis dar cada uno a esa persona de 22 años que tiene una idea de negocio muy fija, tiene las ganas y tiene ese ánimo de emprender, pero las cosas no se le están dando, al menos de momento, ¿qué consejo le daríais? Eso, la dificultad en los comienzos es inevitable y es buena. Y es buena porque el que realmente tiene esa determinación, el que de verdad, como dice Pablo, tiene ese propósito, ¿no? Al final se levanta y todos los días ve el vaso medio lleno, por lo menos tiene que hacer ese esfuerzo de verlo medio lleno y de seguir adelante, porque el triunfo fácil, bueno, pues puede darse, ¿no? Evidentemente puede darse, pero normalmente el camino del emprendimiento y los comienzos inevitablemente son duros, llenos de dificultades, pero eso te curte y te ayuda a reafirmarte. Entonces, ante eso no hay otra que la constancia y la perseverancia y el mantener viva esa fuerza interior, esa pasión. Está claro que hay que luego en el día a día ir salvando esas dificultades, pero bueno, hay que levantarse cada día con esa, ¿no? Intentar que renazca esa ilusión cada día, que no es fácil, para ir salvando esos problemas. Pero sin esfuerzo no hay recompensa y hace falta esfuerzo para obtener esa recompensa y con esa recompensa alimenta el día a día y la motivación. Entonces igual tienes 9 fracasos y un solo éxito, ¿no? Pongamos en ventas, ¿no? Pues oye, has hecho tus 10 ofertas y hoy, por ejemplo, nos ha venido tumbada una oferta de 4 bioreactores, de que ya prácticamente lo teníamos el tema ya casi medio cerrado y ha sido un mazazo, pero bueno, esto no puede durar mucho tiempo ese desaliento porque no se puede uno aferrar a eso, ¿no? Bueno, y el mazazo en sí mismo es una herramienta más. Yo al mediodía llamaba a la persona que estaba detrás de ese proceso y me he pegado con ella hablando media hora para entender cosas. Y si no te llevas el golpe, yo no hubiera entendido cosas, ¿no?, de esa conversación. Entonces, sí, desde luego. O sea, estoy alineado con Daniel en que el esfuerzo es importante. También tengo que decir, y esto ya desde mi prisma personal también, el esfuerzo es importante. El sobreesfuerzo sobra. Que también hay mucho mito alrededor del sobreesfuerzo.
las personas cuando operamos desde el sobreesfuerzo, y lo dice alguien con experiencia propia, llega un momento que nos quemamos, ¿no? Entonces, hay que meter esfuerzo, pero tomárselo menos en serio mientras te estás esforzando, ¿no? O sea, es decir, estoy jodido, sí, pero no te tomes tan en serio ni el que estás jodido, ni lo que te pasa, ni lo que te deja de pasar, ¿no? O sea, y sacar aprendizaje de las dificultades y los errores, porque aunque pueda ser un tópico, es realmente donde más se aprende. Se aprende más del tropiezo, del fracaso, que del éxito. Se aprende más. Eso es, pero si consigues ese fracaso, vivirlo desde un sufrimiento bajo, aún mejor. Sí, porque, sí, o sea, sí. es decir, que esfuerzo te va a llevar, desde luego, pero si tu esfuerzo está no tanto en aguantar el sufrimiento, sino en lograr sufrir menos ante la misma situación, que eso es lo complicado, y desde la gestión emocional de la gente, de los chavales jóvenes, chavalas, es uno de los puntos que yo creo que más puede lastrar el emprendimiento ahora mismo. Sí, totalmente. Joder, es aprender, y ya te digo, yo estoy en ello aún, ¿eh? O sea, no me pongo como ejemplo de nada, pero sí me he dado cuenta de que es muy clave ser capaz de hacer lo mismo sufriendo menos, que es hacer igualmente. Es decir, esforzarte, te esfuerzas. Y cuando tienes cuando tienes ya un equipo conformado, además, y estás liderando todo ese equipo, tienes la responsabilidad añadida de no desfallecer, porque como desfallezca el que está al timón, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde vamos? Entonces, eso es una presión añadida, evidentemente eso es a veces sufrimiento añadido, pero sí que es verdad que cuando uno tiene esa responsabilidad, dice, o sea, yo lo que no puedo es aquí desfallecer, o sea, al final tengo que ser el que sea ejemplo, digamos, de ese renacer, de esa motivación, y muchas veces fatigoso y duro, y hay que sacar esfuerzos de flaqueza, ¿no? Hay que sacar, pero bueno. Por meterle un matiz de debate, y así también queda más interesante el asunto, no coincido del todo en esa perspectiva, porque creo que, o sea, se puede desfallecer y nos puede pasar, estar jodidos, estar bajos. Lo que no puedes es tirar la toalla, y hay una diferencia, ¿no? Porque tú puedes ir a alguien del equipo y decir, mira, yo hoy estoy derrumbado. Pero al día siguiente haces lo que tengas que hacer, recargas pilas y vuelves. Y si eres buen líder, descuida que si tu gente te ve hundida, será tu gente la que en un momento te saque del hoyo. Eso está claro, ¿no? Pero no, lo digo porque hay gente que se toma eso como, ostras, esté como esté, yo tengo que soy este rol, tengo que estar en esto, y sufre. No se puede ser un Superman, eso está claro, pero sufre lo que no está escrito. Ya estamos entrando en terrenos. No, yo encantado de escuchar esta experiencia. Bueno, previamente ya vamos a entrar en la ronda final. Antes de haceros como las preguntas cortas y rápidas, quiero preguntaros las dos últimas en relación con esto último que habéis dicho. La primera de ellas es, claro, lo quiero ver tanto de la parte positiva como de la negativa. Cuando las cosas van muy bien, pero tenéis una trayectoria muy larga vosotros, ya habéis vivido muchas experiencias y muchas positivas. Hay un momento que igual, lo has mencionado tú antes, Daniel, igual ese hambre, esas ganas ya no tienen la misma viveza. Igual el horizonte ya no lo ves tan lejano, tus objetivos o tu cabeza se asienta un poco más y ya tus retos los has cumplido. La pregunta que quiero llegar es, ¿ese hambre cómo se despierta? ¿O cómo se mantiene viva día tras día cuando ya has llegado a un punto álgido bueno? Y la parte negativa, cuando las cosas van mal, no salen y ya tienes un cargo de responsabilidad, ¿cómo te despiertas cada mañana y dices que, joder, tengo 3, 4, 5 personas a mi cargo que no me pueden ver mal y tengo una empresa que saca adelante? ¿Cómo se ven esos dos prismas de...? Sí, pues interesante el planteamiento este. Y yo creo que después de esfuerzo y cuando las compañías se van consolidando, lo lógico es que les vaya bien o que les vaya razonablemente bien. Pero siempre hay que pensar, y ahí viene la innovación, siempre hay que pensar de que tu modelo de negocio igual no es válido dentro de 5 años o de 10, ¿no? Entonces ahí hay que tener siempre, bueno, pues
un poco la vigilancia ¿no? Tanto tecnológica como de tendencias de mercado, pero sobre todo ya no tanto la vigilancia y las tendencias de mercado, sino esa inquietud de tu visión, de decir, ¿cómo veo yo el negocio? ¿Va a ser el negocio sostenible en el tiempo ahora que nos va bien? Entonces yo creo que hay que tener la capacidad, o por lo menos ver, no tener una estrategia de cosecha, siempre hay que tener, yo creo que una estrategia de siembra, permanente de siembra. Y entonces se siembra en nuevos mercados, se siembra en nuevos productos, se siembra... es decir, yo creo que eso, cuando decía yo esa constanteidad hacia adelante, evidentemente si no sabes gestionar cada cosa y estás huyendo para adelante, tampoco te va a ir bien, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien en ese aspecto, en esa línea tirando, ¿no? Lo contrario, cuando las cosas no van bien y cuando te levantas cada día haciendo un esfuerzo ¿no? para renovar esa pasión, para también que tu gente te siga, bueno, pues realmente ahí cuando uno está solo es complicado. Yo, he estado solo, digamos, como director general de la compañía, pero siempre has tenido a los socios, ¿no? Siempre has tenido un referente. Desde cuando no ha sido mi padre, ha sido pues el presidente del consejo de administración o ha sido otro socio, siempre te has podido apoyar en alguien para que un poco te ayude en esos momentos difíciles. Siempre hay que tener una capacidad, alguien donde desahogarte, y no solo desahogarte, sino que te sirva un poquito también de espejo, ¿no? De que te vuelva un poco, ¿no? el feedback para darte un poco de... No sé, yo he tenido la suerte que aunque hemos tenido muchas dificultades durante muchos años y el crecimiento de Tutipasta no ha sido fácil porque empezamos con plato preparado congelado hace 40 años y yo hace 20 oía, esto es el futuro, digo, pues ya llevamos 20 años luchando, entonces, pero bueno, la necesidad pues al final agudiza el ingenio, ¿no? Y ese es un poco el motor, ¿no? De decir ahora dónde vamos, cómo vamos a reinventarnos para seguir adelante, ¿no? Sí, yo coincido con Daniel en que cuando las cosas van bien, a ver, no tengo la trayectoria para ponerme en ese pellejo al nivel de Daniel, ¿no? Pero volviendo a lo del propósito, si tú tienes claro un propósito y uno de los propósitos más claros es mantener el valor y la permanencia del proyecto que has desarrollado, inevitablemente, aunque vaya bien, tienes que mantener por supervivencia encendida la llama de pensar en que esto puede terminar y que hay que estar, como dice Daniel, en esto de siembra, no de cosecha, ¿no? Aún así, no sé, lo de ir bien, ir mal, volvemos un poco a la subjetividad, ¿no? Es decir, cada uno tiene que definir lo que considera bien, mal. Y en el éxito ni te digo, porque está ultra mitificado todo, ¿no? Entonces, depende de cómo tú transformes en tu cabeza esa definición, tu vivencia de lo mismo va a ser distinta. Si para ti la armonía con tu gente y tu equipo y el cómo tú ayudas a alguien a crecer profesionalmente es lo que te genera el alimento, pues todos los días vas a encontrar motivos para estar en ello y mirar hacia allá. O sea, tienes que agarrarte a lo que sea. O para ti, imagínate, también puede ser otra interpretación y yo he ido transformando, estoy yendo un poco más al plano negativo a veces, ¿no? Cuando estás en una etapa de dificultades, pues yo he ido transformando mi manera de entender lo que ya hay bueno, pues desde, joder, que estoy consiguiendo, aunque sea una empresa pequeña, imagínate con mi primera compañía, algo que si ahora no estuviera reemprendiendo me permitiría pasar un montón de horas con mi hija. No lo sé. O sea, cada uno tiene que entender cuál es su definición de éxito y la puedes ir transformando, porque además emocionalmente las personas evolucionamos durante la vida. Entonces, tienes que ir encontrando lo que cada momento para ti es motor. Cuando tengas 23 años, para ti el motor va a ser comerte el mundo, ganar un montón de pasta y no sé qué. Cuando tengas 40, pues igual eso empieza a ser algo distinto y valoras más otras cosas. Vete buscando dentro de tu creación
y transformándola incluso en esa dirección, que a mí me parece lo correcto. O sea, cuando una persona emprende, tiene que transformar también su compañía a la compañía que encaja con sus intereses. O sea, es que no tendría sentido ser esclavo de tu propia creación. Entonces, si para ti es tener un mayor grado de libertad, pues tener una empresa te permite, si estratégicamente en el futuro lo haces bien, lograr ese grado de libertad pues con un buen equipo directivo al frente, con una buena estructura, con una buena estrategia, lo que fuera, ¿no? Y igual tu éxito está en eso, en el día que, oye, es martes y me voy a dar un paseo por el monte. Eso es como, y a mí nadie me... eso es como la riqueza. ¿Quién es más rico? ¿El que tiene la cuenta bancaria 1 millón de euros o el que solo tiene 10.000 pero vive disfrutando de la vida? Pues es más rico el que tiene 10.000. O sea, entonces, ahí, yo creo que es ir encontrando el motor en cada momento. Muy bien. Cada uno tendrá el suyo. Muy bien. Bueno, a mí se me escapa del ámbito profesional, yo soy más de la parte jurídica, pero quiero que esta charla saque algo productivo. Entonces, para la gente que nos esté viendo, gente joven como nosotros, sois una empresa que tiene una gran proyección y esperemos que en el futuro el equipo crezca. Si un chico recién salido de la universidad, de grado medio, grado superior, os toca la puerta, punto número 1, ¿qué busquéis en él? ¿O qué faceta os enamora de esa persona que diga, si tiene esta cualidad, te quiero en mi equipo siempre? Y la otra parte, ¿qué red flag, como le llamamos nosotros, veis en una persona y decís, no, pues no encajas conmigo? Sí, sí. Bueno, pues esta misma mañana hemos tenido una experiencia muy buena de ejemplo, ¿no? O sea, la pasión yo creo que es el punto número 1. Es decir, en el estadio en el que está la empresa ahora, cuidado, quizá nos pillas dentro de 10 años y también la pasión es un punto importante, pero no clave. Ahora mismo no es importante, es clave, porque va a tener que remar mucho la persona. Entonces, la pasión, que se nota en la mirada, como decía Daniel, ¿no? A mañana, eso está clarísimo. Y luego, desde luego, cuando estás arrancando, y eso es lo más complicado, tiene que ser una persona que no se haya dejado llevar por el modelo que el sistema en su conjunto fomenta, que es el de ser un gran especialista, sino ser un gran generalista. Ser una persona que tiene la inquietud de aprender de cualquier cosa, de resolver cualquier tipo de problema y de que sus habilidades blandas sean el motor de todo lo que haga. Porque para los especialistas ya existen las grandes compañías. Entonces, eso es otro de los lastres que a proyectos emprendedores ahora mismo le pesa mucho. La gente no desarrolla esas habilidades. El que tiene inquietud emprendedora normalmente sí las desarrolla, porque son inevitablemente necesarias, ¿no? Pero sí, es un... Totalmente de acuerdo. O sea, las ganas de aprender, las ganas de contribuir al éxito, las ganas de implicarte, de mojarte, eso cuando viene una persona con ese talante se le ve en la mirada, se le ve en las expresiones, se ven las preguntas que hace, se ven las respuestas que da, y lo contrario, cuando viene alguien pues que ni chicha ni limona, que no transmite, que vaya un poco pues porque hay que conseguir un trabajo y bueno, me voy a presentar y echa un currículum. No, los currículums hay que dirigirlos allá donde haya a proyectos que te ilusionan, a proyectos que lo has mínimamente analizado y te motivan, a proyectos donde tú crees que vas a aportar y donde tú crees que vas a aprender y sobre todo ser buena gente, o sea, ser buena gente, ser gente leal, gente franca, sin trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es clave. Más allá de que, bueno, pues uno tenga un máster en tal o un máster en cual, está claro que hay muchas veces que se buscan unos prerequisitos, pues si necesitas el inglés, pues necesitas el inglés. No puede ir alguien con muchas ganas de aprender inglés, pero que no pasa de decir los buenos días en inglés. Entonces, pero bueno, sí que o sea, con una base mínima, pero a partir de ahí y la polivalencia es total y sobre todo, nos decía esta persona, dice, yo es que creo que una empresa de reciente creación y pequeña como es la vuestra es donde tengo las posibilidades de aprender muchísimo en muchas áreas y donde el resultado de mi trabajo lo voy a ver de una manera mucho más rápida y directa. Digo, pues no, vamos, ya con eso ya me has dejado enamorado.
mañana mismo empiezas a trabajar. Es decir, si eso te lo dice no como algo impostado, sino como algo que sale de dentro, pues es que se nota. Y eso es que, vamos, para mí ya es donde no hay mata, no hay patata, y donde hay mata, pues se nota, ¿no? Sí, sí, y no es un tema de capacidades intelectuales, ni cognitivas, ni leches. Al final no deja de ser, de nuevo, un tema emocional, que es lo que somos Y las bueno, y que es personas. clave para que la empresa tenga éxito, conseguir fidelizar a gente así. O sea, es decir, hemos puesto talento como algo, no sé, muy subliminal, algo que, ¿no?, que parece casi inalcanzable, el talento. Al final, yo creo que es el esfuerzo, las ganas de hacer, las ganas de aprender, de contribuir, ¿no? El compañerismo, la franqueza, la lealtad, el esfuerzo, la capacidad de trabajo. Bueno, cosas, valores que, bueno, pues que igual parece que están en desuso o que están fuera, o sea, que están ya, que no están de moda, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde hay Sí, que apuntar. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ha quedado la charla estupenda. Os voy a hacer las últimas 3 preguntas a cada uno rápidas. Necesito que ya dejemos a un lado la parte de Albiotech. Quiero la respuesta personal de Pablo y de Daniel. La primera de ellas es un libro o un podcast que recomendáis a la gente en general. No tiene que ser gente joven, un libro que tú personalmente recomiendas. Libro, podcast, vídeo, Sí, película. O sea, es que O sea, desde luego, Lean Startup, si sabes hacer una buena lectura, creo que es un libro obligatorio para emprender, ¿no? De Eric Rice, y eso es... lo que pasa es que lo complicado no es leerlo y pensar que lo entiendes, es entenderlo de verdad, o sea, a nivel conceptual. Y podcast, el problema es que yo selecciono podcasts y dentro de esos podcasts hay un porcentaje de vídeos que me parecen súper nutritivos y otros que descartaría porque los podcasters los necesitan para generar comunidad, y supongo que los de vuestra generación ya conocéis a los chavales de Tengo un Plan. Yo creo que hay piezas muy buenas dentro de Tengo un Plan. Sí. Sí. Yo te diría un libro que a mí, yo no soy un gran lector, todos los años sí que leo 2 o 3 libros, pero no soy un gran lector. Y un libro que me encantó y yo creo que nos hace conocedores de lo que es un poco la trayectoria de la humanidad y la condición humana, es Sapiens. A mí es un libro también. que me encantó, yo creo que es de lectura obligada para entender, no sé, la evolución, ¿no? Breve historia de la humanidad, ¿no? Y dices, joder. Y entonces a mí me pareció muy revelador ese libro, me gustó mucho. Muy bien. Con una palabra, sí, siempre que sea posible, lo mejor y lo peor de ser emprendedor. O con una frase. Para mí lo mejor, libertad. Lo peor, pues sobreesfuerzo, cuando toca, ¿no? Yo diría lo mejor, pasión, y lo peor, diría angustia. Muy bien. Ahora, como os he dicho, yo quiero que dejéis a un lado la parte de Albiotech y quiero que, por ejemplo, esta pregunta os la hace vuestro sobrino. Mira, tengo 22 años y tengo 1.000 euros en mi cuenta bancaria. ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué me recomiendas tú? Como mi tío, ¿qué haga yo mañana? ¿Qué paso tengo que hacer con esos 1.000 euros que he conseguido ahorrar? ¿Desde qué punto de vista? Personal. Yo quiero que me digas tú un consejo. Pues mira, yo si fuese tú los mantendría y seguiría ahorrando. Yo si fuese tú los invertiría este porcentaje a esto. Yo me compraría un coche, lo que queráis. Ya os he dicho que quiero vuestra opinión personal de esto. Yo le diría que, bueno, que mientras no tuviera un propósito para ese ahorro, pues que intentara sacarle la mayor rentabilidad a ese ahorro, y si tiene un propósito, que vaya por ello, y si no tiene un propósito, que piense cuál puede ser ese propósito, porque igual son
los primeros 1.000 euros para una nueva vivienda, por ejemplo, que no lo sé, pero bueno, o sea que no necesariamente va a tener que ser para emprender, o sí, depende, ¿no? Claro, no sé. Es una buena pregunta esta, daría para un rato de reflexiones, pero yo creo que depende mucho de la persona. Es decir, si para él el dinero no es una necesidad de sentirse seguro, y como dice Daniel, puede haber un propósito que se fomente con ese dinero, pues no tenga ningún miedo a usarlo. Ahora bien, si no es así, yo creo que al final los primeros ahorros, para mí al menos particularmente, han sido la manera de decir, mira, tengo una mínima cobertura, una mínima seguridad, a partir de ahí construyo, hago lo que haga desde un nivel de miedo menor, ¿no? Depende de lo miedoso ahora, que igual seas. el mejor consejo es decir, gástatelos en un buen viaje. Y a mí, Claro. yo con 18 años y con la mochila en la espalda me lancé a Marruecos con lo que había ahorrado y yo creo que fue una grandísima inversión. Claro. Aquel viaje de mochilero, mi primer viaje a Marruecos, ¿no? A eso voy con lo del propósito, es decir, tu igual es propósito aprendizaje. que no es, eso es, Sí, que sí. igual tu propósito es descubrir, tu propósito es que puede ser 1000 cosas, ¿no? Desde luego en un coche no me los gastaría, eso, por delante. Muy bien, pues ya para cerrar, tenéis ahí la cámara. Yo quiero que penséis en el Daniel y el Pablo de 20 años, sobre todo mirando desde el punto de vista de Innova, y ¿qué le diríais a ese Daniel joven de 20 años, ahora ya todo lo pasado, ya con vuestras experiencias y sabiendo que, pues oye, el proyecto que yo inicié ha dado sus frutos en ambos casos? ¿Qué le diría a ese Daniel y a ese Pablo? Yo le diría, busca tu camino. Si crees que no lo vas a encontrar, seguro que lo vas a encontrar. Los sueños hay que llevarlos a la realidad y no te dejes llevar por la corriente. Construye la vida, cógela con tus manos y dirígela tú, que no te la dirijan otros. Joder, ya me he quedado sin grandes reflexiones, todas las ha lanzado Daniel. Pero bueno, pues yo le diría, por añadir algunas cosas que estoy totalmente alineado con las que dice Daniel, que lo haga desde la calma. O sea, que no hay prisa, pero haz con calma, sabiendo que hay mucho margen para construir aún, que hay muchísimas oportunidades, que vivimos en un mundo muy incierto, pero el hecho de que sea incierto no quiere decir que sea un mundo de menos oportunidades, realmente lo es de más oportunidades. Y desde la calma vete encontrando ese propósito del que hemos ido hablando, ¿no? Y intenta construir tu vida desde un prisma donde por lo menos te vayas todos los días a dormir sabiendo que lo que haces encaja con lo que eres, con tu esencia. Y eso dará sus frutos inevitablemente. Y ya está. Pues muy bien, chicos, yo desde un punto de vista personal y ya en representación de Innova, el diario y La Bajera, os quiero dar las gracias por vuestro tiempo, por haber venido aquí con este día que tenemos y demás, y de corazón espero que os vaya todo muy bien, estoy seguro que sí, y ojalá en el futuro estos caminos se vuelvan a juntar. Así que ha sido un placer. Nada, gracias a vosotros y ojalá que si esto puede inspirar a alguien, estupendo.